A lo largo de la historia, México ha sido cuna de grandes futbolistas que han hecho historia dentro y fuera de nuestro país. Dentro de ellos, un Kaiser con un 4 en el dorsal. Ha marcado época, consagrándose como el mejor defensor que ha portado la playera de la selección nacional y dejado huella en Europa. Nacido el 13 de febrero de 1979 en Zamora, Michoacán, Rafael Márquez Álvarez fue un futbolista con una calidad única. Desde su debut en 1996 hasta su retiro en 2018. Debutó en la primera división con Atlas, en la fecha 11 del torneo Invierno 96, la noche del 19 de octubre de 1996 frente a Pumas. Pero fue hasta 1999 cuando consiguió llegar junto con los rojinegros a la final. Lamentablemente cayeron ante los Diablos de Toluca en penaltis. No tardó mucho en destacar y convertirse en uno de los mejores zagueros del fútbol mexicano. Y en ese mismo año fue llevado a la Copa Confederaciones con la selección mexicana. Sin embargo, eso solo fue el primer chispazo de una gran e impecable trayectoria. Fue gracias a sus grandes actuaciones que a los 20 años dio el salto a Europa y en 1999 firmó el contrato con Mónaco por la cantidad de $6 millones. Rafa hizo su debut ante la Bastia el 14 de agosto de ese mismo año. Increíblemente, levantó su primer título en Europa, en la misma temporada que llegó al Mónaco, pues se adueñaron de la Liga Francesa, en donde ya destacaba como uno de los mejores centrales. El Kaiser ya empezaba a sonar en el continente y a ser objeto de deseo de los clubes más importantes, sin imaginar que su destino ya estaba escrito para ser protagonista de una de las mejores épocas de uno de los mejores equipos del mundo. En el año 2003, y a cambio de una cantidad de 5 millones de euros, Márquez se pintó de blaugrana y la historia comenzaba. Así es, se convirtió en jugador del Barcelona para unirse a la selecta lista junto a Hugo Sánchez, Luis Flores, Javier Aguirre, Manuel Negrete, Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Juan Francisco Palencia, Gerardo Torrado, entre otros futbolistas mexicanos que ya habían dejado su huella en la primera división de España. Márquez debutó con el Barcelona en un encuentro frente al Sevilla, donde empataron a 1, mientras que su primer gol como blaugrana llegó el 9 de noviembre de 2003 contra el Real Betis. Tras una dura temporada donde se vio aquejado por una lesión, en 2004 se adueñó de la titularidad en la defensa central y levantó su primer título de Liga Española. Fue recientemente, en el programa Iniestazo, Joan Laporta, presidente del Barcelona, menciona cómo llegó Márquez al Camp Nou. ¿La anécdota de cómo fichaste a Rafa Márquez? Bueno, pensad que la gente, que era George Mendes, acabamos de llegar a ganar las elecciones y estábamos unos cuantos con Chiqui haciendo pues una comida. Estábamos planificando la temporada y estaban intentando vendernos a la triple A, que era Ayala, Albelda y Aimar, ¿de acuerdo? Y Ayala tenía 30 años y bueno, tenía una experiencia, pero también tenía pues un caché importante y costaba un dinero. Y este agente, viene George y dice: oye, felicidades, presidente. Empiezan a hablar con Chiqui y dice: tengo un central para el Barça buenísimo. Y bueno, muy simpático. Y dice: Rafa Márquez. Chiqui dice: sí, lo conozco, es muy bueno. Y George nos dice: si lo traigo por 5 millones al Barça, ¿me lo fichan? Le digo: Chiqui, que me dice que tal. Y dice: es imposible, es muy difícil que lo traiga por 5 millones. Tal. Y yo digo: oye, que le he dado la mano, que si lo trae por 5 millones lo tenemos que fichar, porque el presidente del Barça solo tiene una palabra. Su palabra es ley. No te puedes fiar de la palabra de nadie desde la presidencia del Barça, pero porque estás representando a 150.000 socios, ¿no? En ese momento eran menos. Luego ya creció la masa social. Pero yo dije: si le doy la palabra, lo cumplo. Y sí, hombre, sí, que va a ser muy complicado que traiga a Márquez por 5 millones. Total, que pasan 2 semanas y me dice la
secretaria de recepción, le dice, un señor aquí que está con un chico que dice que ha quedado con usted. Y yo, no he quedado con nadie. Y dice, sí, que viene de Mónaco. Entonces empecé a ligar la historia. Digo, bueno, que pase. Y me dice, mire, presidente, aquí tengo la carta del Mónaco que venden al Barça a Rafa Márquez por 5 millones. Llamé a Chiqui y digo, Chiqui, ya tenemos central. Y separaron las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez. Debido a esto fue que se concretó el fichaje de Rafa Márquez, quien vistió el 4 del club catalán durante 7 temporadas llenas de gloria y éxitos. Pues en su siguiente temporada en el equipo levantó la Champions League, siendo el primer mexicano en la historia en conseguir el anhelado trofeo del torneo de clubes más importantes de Europa en 2006. 3 años más tarde conquistó su segunda Copa de Europa frente al Manchester United, además de la Liga Española y la Copa del Rey, y concluyendo el año con un histórico triplete. A estos trofeos se le sumaron la Supercopa de Europa y España y el Mundial de Clubes de la FIFA. Toda una época dorada para el club catalán, en ese entonces dirigido por el técnico Josep Guardiola. En su pasar en Barcelona, compartió la cancha con leyendas del fútbol mundial de la talla de Ronaldinho, Puyol, Xavi, Iniesta, Samuel Eto'o, Thierry Henry, entre muchos otros. En una entrevista, Márquez reveló cómo fue su experiencia mientras jugaba con ellos. Era fácil jugar con ellos, nada más dársela ya hacían la diferencia, al igual que jugar con Xavi, Iniesta, Piqué y Edmilson. Jugar al lado de Puyol te daba una seguridad importante. Tener un portero como Víctor daba la certeza de que si pasaba la pelota después de ti, había un seguro. Márquez no solo destacaba por su calidad y fortaleza dentro de la cancha, pues se distinguía por su lectura del partido. Jugaba con la cabeza y con los pies al mismo tiempo. Manejaba el balón en la zona baja de la cancha como pocos jugadores en el mundo, y salía jugando con una elegancia nunca antes vista en nuestro país. A su salida en 2010 acabó siendo el 8º extranjero con más partidos jugados con el club catalán, igualado al brasileño Rivaldo, con 245 encuentros, y el segundo extracomunitario que gana más títulos. Anotó 13 goles, 64 tarjetas amarillas y 6 rojas. Antes de que saliera del Camp Nou, como todo un ídolo, siendo pieza fundamental de una época de ensueño con el Barcelona. El central mexicano tuvo varias ofertas de equipos de Europa, específicamente de la Serie A de Italia, como la Juventus, Fiorentina y el Genoa. Sin embargo, un Rafa Márquez ya experimentado decidió tomar un nuevo reto, por lo que la historia del michoacano que conquistó Europa tenía más capítulos por contar.